Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les envío un saludo muy grande. Estamos en la transmisión en vivo de la Iglesia Cristiana Ministerios Apostólicos Manto Nuevo y quizás se extrañen porque es miércoles por la mañana esta transmisión en vivo y normalmente las transmisiones las hacemos entre semana los martes por la noche, pero el día de ayer tuvimos algunas complicaciones y con el internet y bueno, la verdad es que se fue el día y ya cuando quisimos hacer la transmisión ya era muy tarde, así es que, pero ahorita estamos aquí en vivo, van a escuchar por ahí a mi perro que está inquieto un poquito, pero gracias a Dios estamos muy bien, gracias a Dios estamos mejorando en salud. Recuerden que traía un poquito ahí el dedo, pero pasó algo curioso porque me dieron medicamento para evitar la infección y para disminuir el dolor y la inflamación y que la herida no se infectara. Entonces estuve en tratamiento por ahí. Para eso me dieron medicamento para eso, pero ya llevaba prácticamente 16 años que no tomaba medicamento. No, 14 años, perdón, que no tomaba medicamento de ningún tipo. Si alguna vez me llegué a tomar algo para el dolor de cabeza, me causaba un malestar peor. Y resulta que me tomé este medicamento y bueno, trajo sus complicaciones, pero gracias a Dios ya estamos bien. Gracias a Dios estamos bien y agradecemos mucho al Señor que nos permita estar ahora en vivo en esta transmisión y les agradezco mucho también que se tomen la oportunidad de escuchar este video. Así es que bienvenidos todos, gracias al Señor, los que ven este video en vivo. Sé que algunos están en sus actividades, en su trabajo, en otras acciones, pero cuando puedas ver este video espero que te edifique y bendiga tu vida. Y el domingo pasado hice la invitación a escuchar el mensaje del martes, que insisto fue complicado poder transmitir ayer, pero hoy tenemos oportunidad, tenemos buena señal parece de internet y vamos a dar la enseñanza que teníamos prometida para el día de ayer. El día de ayer comenté, el día domingo comenté que había algo importante por saber, la importancia de la palabra de Dios y lo que yo había aprendido con esta herida que me hice en el dedo a través de esta enseñanza que el Señor me permitía recordar y recibir acerca de la palabra, de la importancia que tiene la palabra de Dios. Y definitivamente hay algo que necesitamos recordar y hay algo que necesitamos tener presente. La palabra de Dios es la palabra de Dios y es la verdad. Mucho se ha discutido acerca de las verdades, acerca de si tu verdad es verdad, si mi verdad es verdad, si todas son verdades, que si la verdad es relativa. Y entonces ha habido grandes discusiones filosóficas. No es algo que yo voy a resolver en los próximos minutos, pero hay algo que a mí me queda muy claro y que es la palabra de Dios. Es la verdad y es una verdad, es la verdad absoluta, no una verdad, es la verdad absoluta respecto a lo que Dios ha dicho y hablado con respecto a su creación, respecto a su Hijo, respecto a su pueblo, respecto a todo aquello que necesita ser tocado y transformado y bendecido por Dios. Así es que si tú nunca te has acercado a la palabra de Dios, nunca has leído la Biblia, nunca has tenido oportunidad de escuchar la palabra de Dios y de permitir que la palabra de Dios entre a tu corazón, esta es una invitación que quiero hacerte para que escuches este mensaje y quizás te animes y en tu corazón se sienta la inquietud de poder escuchar y comprender qué es y cuál es la palabra de Dios y por qué es importante conocerla y saberla y sobre todo creerla. Bien, como entrada quiero compartirte el texto de lo que está en el Evangelio de Juan. Si tú no conoces la Biblia está dividida por cuestiones de manejo y de conocimiento de la palabra, no porque así fue escrita originalmente. Originalmente fueron escritos pergaminos, libros, cartas. Así es como se escribió originalmente por diferentes escritores en diferentes momentos, en diferentes años, que incluso bajo diferentes circunstancias. La palabra de Dios se escribió a lo largo de los años
desde el primer escritor que se considera, los primeros libros que se consideran escritos por Moisés, que es los primeros 5 libros, y de ahí posteriormente hasta el último libro, que es el libro del Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan. No quisiera en este momento explicarte lo que las partes y cómo está compuesta la Biblia, pero sí es importante que sepas que la Biblia tiene o se conoce en 2 partes que son muy importantes, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se le conoce Antiguo Testamento porque es la parte que fue escrita y dirigida hacia el pueblo de Israel, o lo que se conoce como el Antiguo Pacto, y el Nuevo Testamento se conoce como el Nuevo Pacto. Se define así, insisto, no porque así se haya escrito, diciendo que iba a haber el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que fue escrito en libros, en pergaminos, en cartas, y después, con el paso del tiempo, para su mejor estudio y su mejor comprensión, se dividió en 2 partes, tomando todos los libros y todas las cartas que estaban escritas referentes al pueblo de Israel antes de la venida del Señor Jesucristo, y posteriormente todos los libros que fueron escritos y plasmados, y en las cartas y los pergaminos que fueron escritos que refieren a nuestro Señor Jesucristo. Por eso se divide en 2, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y se le conoce como Nuevo Pacto porque es el pacto que se establece por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es que el Antiguo Pacto haya sido descartado, sino que en el Nuevo Pacto se renuevan todos los pactos que habían sido hechos con el pueblo de Israel, pero además se agrega a todo el pueblo todos los pueblos que no fuesen del pueblo judío. Pero para Dios toda la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra es palabra de Dios, es de Él. Dice Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra ha sido inspirada por Dios. Entonces, como ha sido inspirada por Dios o ha sido dada por Dios, es importante que nosotros sepamos y conozcamos y tengamos presente que lo que está escrito en toda la Biblia es palabra de Dios. Algunos escritores, autores, estudiosos de la palabra de Dios consideran que hay una forma para estudiar la Biblia y que hay diferentes maneras de poder proceder para su estudio. De hecho, para muchos es importante considerar como parte del estudio de la Biblia a los libros apócrifos, por ser libros que aportan información o que son libros que aportan datos que son datos importantes a considerar en el estudio de la palabra de Dios. Mi consejo es que si nunca has leído la Biblia, tomes la Biblia por primera vez. Cualquier Biblia que tengas en tu casa, puede ser una como esta, puede ser la Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, o lo que muchos llaman la Biblia católica, la Biblia cristiana, la Biblia mormona, la Biblia de los Testigos de Jehová, porque ahora hasta las Biblias se conocen de acuerdo a la religión donde se lee. Si tienes una Biblia en casa, empieza a leerla. Toma tu Biblia y así como si quisieras partirla por la mitad, un poquito pasadito de la mitad, te vas a encontrar con lo que es el Nuevo Testamento, que empieza en el Evangelio según San Mateo. El Antiguo Testamento termina en Malaquías y el Nuevo Testamento empieza en Mateo, y seguramente te encontrarás una hoja como esta que define que a partir de ahí empieza el Nuevo Testamento. Mi consejo es que empieces, si nunca habías leído la Biblia, empieza por el Nuevo Testamento, empieza a leerla por ahí. Nunca te habías tenido contacto con ella, no sabes en qué consiste, empieza por el Nuevo Testamento. Muchos quieren empezar a leerla por el Génesis como si fuera un libro normal, un libro cualquiera. Lo que no están considerando es que la Biblia son muchos libros, son 66 libros, y cada libro tiene un antecedente, tiene un contexto, tiene una connotación histórica, y entonces cuando tratamos de leer algún libro de la Biblia necesitamos conocer un poquito más a profundidad lo que en ese libro se trata de explicar o decir o contarnos. Entonces, cuando tú empiezas a leer la Biblia, es importante que empieces. Si vas por primera vez, empieza en el Nuevo Testamento, y un consejo más, añadiría que empezaras en el 4º libro. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
empieza en el Evangelio de Juan. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque la lectura en Juan es una lectura muy ligera, es una lectura fácil de asimilar, es una lectura que no se mete en tantos detalles históricos, pero sí te cuenta los sucesos y los acontecimientos de lo que Jesucristo hizo. Así es que si tú tienes oportunidad de tomar una Biblia en tus manos y leerla, empieza por el Evangelio de Juan y de ahí síguete hacia adelante. Después te encontrarás con el libro de Apocalipsis. Si quieres puedes leerlo, no va a pasar nada, pero porque algunos tienen miedo a leer el Apocalipsis, piensan que va a pasar algo extraño, que va a suceder algún acontecimiento raro en su vida, pero no, seguramente la primera lectura que hagas del Apocalipsis entenderás muy poco de lo que dice ahí, porque es un libro de muchos simbolismos, de muchas metáforas, de muchas cuestiones literales que vale la pena comprender, pero quizás en la primera lectura que hagas el Apocalipsis no lo entiendas. Después te recomiendo leer Salmos y después Proverbios, y de ahí puedes brincar a cualquier libro de la Biblia y leerlo como bien te parezca. Seguramente en algunos contextos te darás cuenta que te hace falta leer algún libro anterior y entonces tendrás que ir a ese libro que te cuente mejor lo que para complementar lo que ya estás leyendo. Pero toda la lectura de la Biblia tienes que hacerla con dedicación, es decir, no es un libro de entretenimiento, no es una novela por leer, no es una cuota de lectura para hacer, es un libro en el que tienes que aprender, es un libro que tienes que buscar el conocimiento, pero sobre todo que tienes que leer con fe. Lamentablemente, la Biblia se ha tomado como un libro religioso o como un libro de religión. Es decir, aquel que lee la Biblia es una persona religiosa, es una persona fanática o pertenece a algún tipo de religión donde le obligan a leer la Biblia. Este concepto de que la Biblia es un libro religioso, eso ha hecho que la gente rechace la lectura de la Biblia por el simple hecho de considerar que no quieren formar parte de ninguna religión o consideran que en su religión están bien y para qué cambiar de religión, como si leer la Biblia te fuese a cambiar de religión por el solo hecho de leerla. La verdad es que no, la verdad es que leer la Biblia no te cambia de religión, es poner en práctica lo que está escrito en la Biblia, es lo que te hace entender que no es una religión lo que tú tienes que vivir, sino es una relación la que tienes que vivir con Dios. Entonces, bajo esta premisa, o sea, en este concepto que te acabo de explicar, quisiera ir acerca de lo que aprendí en esta semana que tuve el accidente en mi dedo y que me hizo reflexionar acerca de la palabra de Dios. Seguramente has leído en la Biblia y seguramente has leído en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo hace una oración por sus discípulos antes de ser arrestado para ser crucificado. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, dice, versículo 13, Juan capítulo 17, versículo 13, dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, es Jesús el que está hablando, está orando al Padre. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Aquí quiero parar la lectura. Leí Juan capítulo 17, pero es importante que entendamos el contexto. Jesús sabe que va a ser arrestado. Jesús sabe que va a ser crucificado. Jesús sabe que está a punto de ir a la cruz y que va a morir en la cruz. Y que después de morir en la cruz, resucitará al tercer día. Él lo sabe, lo anunció. Y que al resucitar al tercer día no podía seguir más con los discípulos en la tierra, sino que tenía que ir al Padre, tenía que ir al cielo, a la gloria de Dios. Entonces no podía permanecer más en la tierra junto con los discípulos. Entonces, por esa misma razón, Él está orando por sus discípulos, poniéndolos en las manos del Padre y asegurándose de que
la oración que él está haciendo en ese momento tenga un efecto de consecuencia sobre la vida de sus discípulos, porque sabe que ahora ellos van a estar solos y que van a enfrentar una situación completamente distinta a lo que habían venido viviendo con él en los últimos meses, en los últimos años, de aprendizaje, de crecimiento, de cuidado, de corrección, de disciplina, de formación de su carácter, por medio de la comunicación y la comunión que tenían con él. Todos los días, desde que se levantaban hasta que anochecía, estaban con Jesús, y en todo el tiempo Jesús observaba su conducta, observaba su comportamiento, y entonces si él observaba algo, los corregía, los disciplinaba, les llamaba la atención, los alentaba, los motivaba, les daba palabras de aliento, les hacía pasar momentos gratos, suplía sus necesidades. Era Jesús quien oraba y se multiplicaba la provisión de manera milagrosa para que nada les faltara. Y entonces ahora ya los discípulos ya no van a estar con Jesús, ya no va a ser un tiempo con Jesús, ahora van a estar solos y van a tener que enfrentar la vida solos, y la van a enfrentar en medio de un mundo que los aborrece, que los va a aborrecer, porque ahora ellos han recibido la palabra de Jesús y la han creído. Entonces, como ellos se van a estar bajo esas circunstancias de persecución, de juicio, de condena, de burla, de desprecio y de menosprecio hacia ellos, entonces en ese momento Jesús está orando para que ellos estén resguardados bajo el poder de Dios. Pero hay algo importante que Jesús les dice. Le dice el Señor Jesús al Padre, versículo 14 dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra, dice Jesús, les he hablado el mensaje que tú me diste a mí para compartirles, yo ya se los he dado. Y ese mensaje que les he dado y que le he puesto en su corazón, y que ellos han recibido, y que ellos han creído, ha provocado que el mundo los aborrezca. Y el mundo los va a aborrecer y los va a perseguir y los va a ultrajar. Y puedes leer el libro de los Hechos, que está después del Evangelio de Juan, y te darás cuenta cómo fue la persecución, cómo fue el encarcelamiento, cómo fue la dispersión de los cristianos por causa de esta persecución, por este aborrecimiento que el Señor Jesús sabía que iba a haber contra los hijos de Dios, contra los cristianos, por causa del mensaje que ellos llevaban. Este mensaje que se compartió y que se sigue compartiendo hasta el día de hoy por causa de aquellos que son creyentes de la palabra, que han creído la palabra de Dios y que están conscientes que la palabra de Dios es viva y eficaz y que puede transformar la vida de aquellos que han decidido escucharla y que han decidido creerla. De esa manera, el Señor Jesús está orando al Padre y le está diciendo: serán perseguidos, son aborrecidos, pero serán perseguidos por un mundo al cual no pertenecen. Y uno podría decir, parece como elitista, como clasista, como que hay que despreciar, como Jesús diciendo ellos son ya super plus, mega, wow, especiales, y entonces ya no son de este mundo. No. Lo que Jesús está explicando es que la transformación que sucede en aquellos que reciben la palabra de Dios y que creen la palabra de Dios, existe una transformación que les hace experimentar una condición de cambio en sus vidas que los lleva a estar como en este mundo, pero no perteneciendo a este mundo, no aceptando la cultura, las creencias, las tradiciones, las religiones de este mundo, sino que ahora la condición de aquellos quienes han creído la palabra de Dios les hace estar en una condición de seres humanos conscientes de lo que hay en este mundo del cual no quieren participar. A veces no nos damos cuenta de lo que está rodeándonos y nos parece tan común, tan sencillo, tan simple, tan indefenso, que decimos, no pasa nada, no sucede nada, si yo participo de esto, si yo creo en esto, si yo hago esto, no me afecta en nada. Y entonces creo que no me va a molestar, creo que no me va a dañar, creo que no me va a perjudicar. Pero aquellos que han creído en la palabra de Dios se dan cuenta de lo que hay en el mundo y el efecto y el daño que puede causar si nosotros participamos de las cosas de este mundo. No porque seamos elitistas ni clasistas, ni porque ni porque despreciemos a este mundo. No, para nada. Al contrario, amamos
a las personas de este mundo, amamos a aquellos que están en este mundo, porque en este mundo está nuestra familia, están nuestros amigos, están nuestros compañeros del trabajo, están todos aquellos que no conocen de la palabra del Señor y que no han creído en la palabra de Dios. Y nosotros tenemos los que hemos creído en Jesús y los que hemos creído en su palabra, creemos que ellos necesitan también de Jesús como nosotros lo necesitamos, y como nosotros en algún momento rendimos nuestras vidas a Jesús, así creemos que cada uno de las personas también necesita de Jesús y creer en Jesús y acercarse a Jesús. Entonces no es que nos separe del mundo de una manera, estos son los míos, estos son los buenos, estos son los malos. No, no está haciendo eso Jesús. Lo que Jesús está diciendo, estos que han creído podrán distinguir las cosas que hay en el mundo y podrán rechazar las cosas que hay en el mundo porque saben el daño que les pueden causar. Pero hay quienes no han creído en mi palabra, hay quienes no han creído en el mensaje que les he compartido, y entonces van a rechazar a aquellos que tienen un mensaje de transformación y de cambio. Así de poderosa es la palabra de Dios, y hasta el día de hoy, lamentablemente, esta confrontación de aquellos que creemos la palabra y aquellos que no creen la palabra existe. Tan solo échale una vuelta a las redes sociales y te darás cuenta las grandes discusiones, los grandes señalamientos, las grandes acusaciones que se hacen acerca de los que creen en la palabra de Dios y también de esta parte hacia los que no creen en la palabra de Dios. Y esta discusión existe y existirá hasta que el Señor venga. Pero quiero llevarte a otra parte. Dice ahí en el Evangelio de Juan, dice versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y así es como empezó este mensaje. Este mensaje lleva por título, su palabra es verdad, refiriéndonos a la palabra de Dios como la palabra de verdad, como la palabra que es eficaz y verdadera. Entonces Jesús reconoce que la palabra de Dios es verdad y que esa palabra es la que ha sembrado en el corazón de sus discípulos. Como esa es la palabra que ha sembrado en el corazón de sus discípulos, lo que Jesús ha sembrado es la palabra de Dios, la palabra de verdad. Y esa palabra de verdad es la que hace una diferencia. Nosotros tratamos de ajustar la palabra. Bueno, no nosotros, me refiero a cualquier persona, a cualquier ser humano que lee la Biblia. Trata de ajustar la Biblia a su entendimiento y a su concepción, y a su propia experiencia y a su manera de concebir la vida. Y así es como las personas entienden y conciben la palabra de Dios de acuerdo a su propia experiencia y de acuerdo a lo que creen que es correcto, de acuerdo a lo que creen que es verdad, de acuerdo a lo que piensan que debería de ser. En lugar de entender que la palabra de Dios es verdad por sí misma, ya no necesitamos ajustarla, ya no necesitamos componerla, mucho menos interpretarla bajo nuestra propia experiencia o bajo nuestra propia manera de ver la vida. Tendríamos que saber y entender que la palabra de Dios es verdad y así tal cual está escrita, así la deberíamos de creer. Ahora bien, si yo te platico y te digo que la ley de Newton, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton o la tercera ley de Newton, y te las explico y te doy una teoría, te doy las teorías y te explico cómo funciona y qué es la explicación que estas tienen, seguramente lo que te estoy explicando, si no tienes ningún conocimiento de física, ningún conocimiento de matemáticas, seguramente no caería muy bien a tu entendimiento y seguramente sería algo confuso, como cuando ibas a la escuela y te explicaban algo nuevo y no lo comprendías. Pero conforme ibas avanzando en tus estudios y ibas aprendiendo o teniendo un conocimiento nuevo, ibas aprendiendo cosas que confirmaban las anteriores, que afirmaban las anteriores, pero sobre todo que te hacían entender que lo que antes habías aprendido no era tan difícil como creías. Y conforme vas avanzando en los estudios, y si tienes oportunidad de estudiar hasta licenciatura, la universidad, y tienes oportunidad de estudiar una carrera profesional en algún nivel de grado, ya licenciatura, un posgrado o una especialidad, y tienes esa oportunidad de estudiar, te darás cuenta que lo que veías en los primeros años de tu educación básica realmente no era tan difícil como cuando lo estabas aprendiendo. La palabra de Dios, cuando nosotros empezamos a leerla, generalmente muchas personas
lo que les sucede es que no alcanzan a comprender todo lo que está escrito ahí, se vuelve confuso, se vuelve aburrido, se vuelve tedioso y prefieren dejar de leerla que perseverar en su lectura. Entonces, cuando dejan de leer la palabra de Dios, dejan de recibir ese alimento y ese sustento que puede dar libertad a tu pensamiento para comprender mejor lo que Jesús hablaba, de conocer lo que hay en el mundo y distinguirlo, rechazarlo en su momento y amar a las personas del mundo para poder compartir el mensaje de salvación. Mucha gente no quiere recibir el mensaje de salvación o no le gusta escuchar el mensaje de salvación porque no lo entiende, porque se le hace algo religioso, se le hace algo que los está obligando a cambiar de religión o incluso a cambiar muchas cosas de su persona que no les gustaría dejar. Pero conforme vas aprendiendo de la Biblia y te introduces más en la lectura de la palabra de Dios, insisto, al principio va a ser, a lo mejor sin mucha comprensión, al principio va a ser como que no alcances a entender muchas cosas, incluso se volverá enredado en algún momento tu lectura y podrás pensar que la lectura es compleja y decir, es que no lo entiendo, es que habla de muchas cosas que no sé. Es precisamente lo que te decía hace un momento. Es como cuando empiezas a estudiar, perdón, los primeros números, las primeras letras, son difíciles, pero conforme vas aprendiendo y sigues avanzando y sigues estudiando, llega el momento en tu educación que consideras que lo primero que aprendiste o lo primero que estuviste aprendiendo realmente no era tan difícil, solamente necesitabas un poco de dedicación. Así es que tienes que perseverar, tienes que continuar en la lectura de la palabra, no desistas, afirma tu confianza en Dios y continúa tu lectura. Y entonces dice el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y entonces empieza a suceder este cambio y esta transformación que muchos le llaman religiosidad, pero no es religiosidad, es la transformación que por naturaleza sucede cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios, que es la santificación. La santificación es esta distinción que te mencionaba hace un momento de lo que habla nuestro Señor Jesucristo cuando dice que los que recibimos la palabra seremos aborrecidos por el mundo. ¿Por qué vamos a ser aborrecidos por el mundo? Porque cuando tú empiezas a leer la palabra y le empiezas a creer, entonces empieza a suceder una santificación dentro de ti. ¿Qué es una santificación? ¿Qué es santificarse? Santificarse no es volverse religioso, ni que te salga una aureola en la cabeza o alitas en la espalda y empieces a caminar y a flotar sobre el aire. Eso no es santificación. Santificación es ser apartado para Dios. Lo que es santo es aquello que ha sido apartado para los usos exclusivos de Dios. Todo aquello que es santo es aquello que Dios apartó para darle un uso. Entonces, cuando hablamos de la santificación, estamos hablando de la purificación, de la limpieza, del perfeccionamiento que Dios hace sobre aquello que va a usar. Y entonces cuando nosotros somos santificados es que Dios te está limpiando, te está sacando a la luz aquello que está sucio dentro de ti, lo está poniendo delante de ti para que te des cuenta y decidas si lo quieres seguir conservando o lo rechazas de tu vida. Y entonces el mundo te ofrece muchas cosas, pero Jesús a través de su palabra y a través de su persona te ofrece conocer la verdad para que la verdad traiga a la luz aquello que te daña, que te perjudica, que te contamina y que lo puedas sacar de tu vida para que puedas ser santificado. Cuando tú lees la palabra de Dios, estás viéndote como un espejo, frente a un espejo, como dice el apóstol Santiago. Aquellos que leen la palabra y escuchan la palabra, es como mirarse al espejo. Entonces, cuando tú te miras al espejo, estás mirando lo que está dentro de tu vida. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta lo que Dios dice respecto de tu persona, lo que Dios dice respecto a tu comportamiento, lo que Dios dice respecto a tu ser. Y entonces cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y te empiezas a introducir en el estudio de la palabra, por eso es importante que lo hagas y que leas la palabra, te vas a dar cuenta de las cosas que están dentro de ti, como mirándote un espejo, te darás cuenta de lo que está dentro de ti y que tú tendrás la oportunidad de decidir si lo conservas o te deshaces de ello.
Porque muchos piensan que cuando van a empezar a leer la Biblia los va a obligar, como torcerles la mano, como ponerles el pie en el pescuezo, o en el cuello, perdón, y le ponen el pie en el cuello y los tiene cara al suelo y le dice, ¿verdad que vas a cambiar? ¿Verdad que vas a dejar tu religión? ¿Verdad que vas a dejar tus tradiciones? Y tal pareciera que si leyeras la Biblia te va a obligar a ser alguien que no quieres ser. No, la Biblia no hace eso, la Biblia no te obliga. Lo que sí hace la Biblia, lo que sí hace la palabra de Dios es confrontarte para que veas claramente, a cara descubierta, sin caretas, sin apariencias, sin disimular nada, sin tratar de aparentar nada. Te va a mostrar quién eres realmente. Y entonces tú tendrás la oportunidad de decidir si quieres seguir siendo la persona que eres o quieres ser la persona que Dios dice que eres. Y entonces cuando eres confrontado por la palabra de Dios no te va a obligar a cambiar. La palabra de Dios no te va a decir, tienes la obligación de cambiar porque ahora eres cristiano, porque ya lees la Biblia, porque agarraste la Biblia y como la Biblia es santa, porque aquí dice que es santa Biblia, entonces como ya la agarraste, entonces ahora estás obligado a cambiar porque si no eres profano. No pasa eso. La Biblia no te va a obligar a cambiar. Dios no obliga a nadie a cambiar. Dios te confronta, te dice qué es lo que está pasando en tu vida, te dice qué estás haciendo mal, te dice qué cosas estás actuando de manera equivocada o qué cosas necesitas mejorar en tu vida. Y entonces la palabra de Dios te dice o te muestra quién eres realmente y te dice quién deberías de ser. La decisión es tuya, pero lo que sí te puedo asegurar es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que cuando tú tomas la palabra de Dios, empiezas a ser santificado. No por arte de magia, no con una varita mágica que te toca y que ya toca tu vida y ¡pum!, entonces eres santo. No, lo que va a pasar es que la palabra de Dios es verdad. Y como la palabra de Dios es verdad, te va a mostrar que odiar a tu prójimo no te ayuda, que tienes que amar a tu prójimo. Te va a mostrar cuando es necesario poner la otra mejilla, te va a mostrar cuando tienes que perdonar o por qué tienes que perdonar. Y te va a mostrar por qué es más importante tu relación con Dios que tu amor al dinero. Te va a mostrar que es más importante ser generoso que retener lo más que puedas. Te va a enseñar que es más importante amar a los demás que pensar en ti mismo. Incluso que tienes que pensar en los demás antes que pensar en ti mismo. Y eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y permites que la palabra de Dios te muestre frente al espejo quién eres realmente, entonces te vas a dar cuenta de lo que tienes que cambiar. Y tú decidirás si lo quieres cambiar o no. Eso tú lo decides. No, Dios no lo decide por ti. He escuchado a mucha gente, muchos hermanos, vienen y me dicen, pastor, ore por mí para que Dios me cambie. Perdón, pero no pasa eso. Mi consejo es, lee la Biblia, ora a Dios y dile que te dé las fuerzas el Señor para cambiar. Entonces de repente pensamos o creemos o llegamos a la conclusión de que si yo oro mucho, Dios como por arte de magia me va a cambiar. No es así. Tienes que leer la palabra de Dios para que la palabra de Dios empiece a hacer esa confrontación de quién eres realmente, cómo estás viviendo realmente, cuáles son las cosas que tienes que cambiar, qué cosas del mundo puedes aceptar como parte de tu vida y qué cosas del mundo no puedes aceptar como parte de tu vida, que tienes que sacar completamente, qué cosas de tu pasado están afectando tu presente, qué cosas de tu historia están marcando la historia de tus generaciones. Y entonces tienes que tomar la decisión y puedes encontrar la oportunidad de cambiarlo. Por eso el Señor Jesús dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Y cuando tú lees la verdad y te enteras de la verdad, te das cuenta de las cosas que necesitas cambiar. Bueno, hay algo que es importante acerca de la palabra de Dios. Y esto es de lo que te estoy hablando, que he aprendido respecto a la palabra de Dios. Pero me gustaría leerte también en el libro de Hebreos. Y aprovecho en lo que se me mueve mi compu, para saludar a quienes andan por aquí, que nos visitan. Bueno, a todos los que han estado por aquí les envío un saludo. Elvia, Julio, brother, hasta allá, hasta donde estés, Julio Velázquez,
Elvia, un abrazo Elvia, ya queremos verles. A Ana, espero que sigas oyendo el mensaje, Ana. A Ramsés, allá en Iguala. A Rafa, que siempre y continuamente nos escucha. Rafa, un abrazo fuerte. A Susi, un abrazo, Susi. Por ahí nos estamos viendo. Gracias. Bueno, a todos los que se hayan pasado por aquí, los que se sigan dando una vuelta por esta transmisión, les envío un fuerte abrazo. Bien, gracias. Bien, ahora ya que buscaron Hebreos, si estás siguiendo este mensaje con tu Biblia, ahí en Hebreos, en el capítulo 4, me gusta cómo dice esto que te estoy compartiendo acerca de la palabra de Dios y la importancia que tiene la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, su palabra es verdad, y eso te tiene que quedar clarísimo. Perdón si muevo tanto el celular, pero ahorita no traigo mi pedestal aquí para sujetarlo, así es que perdón si se mueve mucho la imagen. Bien, pero ahí en Hebreos dice... Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta palabra, este versículo solamente, tiene tanto que decirnos que ojalá me alcance el tiempo para poder decirte todo lo que te quiero decir, pero porque no pretendo hacer este mensaje muy largo, pero me gustaría que pudieras visualizar todo lo que nos está diciendo este versículo. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De entrada, en el versículo 12 dice al principio, porque la palabra de Dios. Ese porque la palabra tiene que ver con todos los versículos anteriores desde el capítulo 4, que es muy interesante. Si lo puedes leer con tiempo, te aconsejo que lo hagas. Pero en el capítulo 4, a lo que refiere este texto es precisamente a todo lo que de alguna manera está explicando el escritor de Hebreos respecto a la desobediencia que tuvo el pueblo de Israel a la palabra de Dios. Si tú lees los versículos anteriores del capítulo 4, ahí estamos leyendo el 12, pero del 1 al 11, puedes leer cómo el escritor explica que el pueblo de Dios no pudo entrar al reposo de Dios por causa de desobedecer la palabra de Dios. Y la desobediencia de la palabra de Dios fue por su incredulidad, porque no creyó que lo que Dios estaba diciendo se fuese a cumplir. El pueblo de Dios no pudo entrar al reposo en dos ocasiones en las que Dios le estaba dando la oportunidad de entrar al reposo y no pudo hacerlo porque simplemente no creyó que estaba ahí la promesa, que estaba ahí lo dicho de parte de Dios y que Dios quería cumplir esa promesa de darles un reposo, un descanso, una tranquilidad. Y no estoy hablando solamente de la tranquilidad eterna que Dios promete y del reposo eterno que Dios promete, sino que les había prometido un reposo en este mundo, en esta tierra, en un mundo que los odiaba, en un mundo que los perseguía. Puedes leer la historia, puedes leer o ver un documental de la historia del pueblo de Israel y lo que le ha pasado al pueblo de Israel es terrible. Persecución, asesinato, un intento de exterminio, o varios intentos de exterminio, conquistas, sometimientos, esclavitud, todo lo que te puedas imaginar. Uno de los más grandes genocidios de la humanidad, más de 6 millones de judíos asesinados, fue precisamente en la Segunda Guerra Mundial por causa de este odio hacia el pueblo de Israel. Y todo eso simplemente y sencillamente porque el pueblo de Dios no le creyó a Dios en su palabra.
Y entonces sufrió y padeció, y hasta el día de hoy tienen una situación difícil el pueblo de Israel. Son mal vistos por una gran parte del mundo, por otra parte del mundo son ayudados, pero por otra parte del mundo son mal vistos como los villanos, como los tiranos, como los crueles. Incluso se levantan naciones, o se está haciendo un plan y una estrategia para unirse naciones para poder exterminar al pueblo de Israel, solo por una sencilla razón. Porque en algún momento, cuando tuvieron la oportunidad de creer a la palabra de Dios, sencillamente no creyeron. Y como no creyeron, ahora están viviendo las consecuencias de no haber creído a la palabra de Dios, a lo que Dios prometió que haría. Por eso cuando dice, porque, en el sentido de la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese porque es un esfuerzo, un intento de poder decir que te quede claro, la palabra de Dios es algo fundamental en tu existencia. No es solamente un texto bíblico, no es solamente un texto escritural, es la palabra viva de Dios. Y a veces nos cuesta trabajo creer que la palabra de Dios es la verdad de la que habla Jesús, porque decimos es que tiene muchas incongruencias, es que tiene muchas contradicciones, pero ni siquiera lo decimos porque alguien más, porque nosotros lo hayamos leído y hayamos encontrado estas contradicciones. No, lo decimos porque alguien más lo dijo, alguien más dice que la Biblia tiene contradicciones, porque alguna vez se oyó bonito ir en contra de todos los que todo creen, de lo que todos creen, y era bonito ser contradictorio a la Biblia, y era bonito ser contradictorio a la palabra de Dios, y entonces como era bonito eso, entonces era bonito decir, la Biblia tiene contradicciones, y aunque nunca las hayas encontrado, ni aunque nunca hayas descubierto esas contradicciones, aseguras que las tiene, y eso genera que no creas que la palabra de Dios es verdad. Pero necesitas leer la Biblia. Recién platicaba con un amigo maravilloso que me concedió una entrevista, que se llama Daniel Beltrán, y él me decía, como hombre de ciencia, él es un hombre de ciencia, es un científico, él me decía que la ciencia es como una copa de vino, donde te encuentras con Jesús. Entonces cuando le das un sorbo a esa copa de la ciencia, resulta que empiezas a contradecir y a aborrecer y a detestar a Jesús. Pero cuando te bebes toda la ciencia, cuando profundizas en la ciencia, al fondo de la copa te encontrarás con Jesucristo. Mucha gente no quiere acercarse a Dios, mucha gente no quiere buscar a Dios, mucha gente no quiere encontrarse con Dios porque tiene miedo a encontrarse con la verdad. Ya les decía hace un momento que cuando empiezas a leer la Biblia te encuentras con la verdad, y a mucha gente no le gusta leer la Biblia porque no quiere saber la verdad acerca de su persona, no quiere saber que odiar al prójimo está mal, no quiere saber que guardar rencor está mal, no quiere saber que poner la otra mejilla es lo correcto, no quiere saber que ser generoso y dar es lo correcto, que ser amable, que ser correcto, que tolerar, que soportar, que perdonar es lo correcto. No quieren saber eso porque quieren guardar rencor, porque quieren la venganza en sus propias manos, porque quieren que los demás paguen, que los demás sufran como ellos sufrieron. Entonces no quieren saber la verdad, y por eso no quieren leer la Biblia, porque la Biblia les confronta con la verdad y les confronta con quiénes son y les confronta con quiénes deben de ser. Y entonces prefieren no leer la Biblia, prefieren apartarse de ella porque no quieren saber esa verdad, porque no les conviene, porque no les gusta. Y entonces, como no les gusta, no la aceptan. Y es por eso que mucha gente rechaza la lectura de la palabra de Dios. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos no creyeron la palabra de Dios, y los versículos del 1 al 11 del capítulo 4 de Hebreos te vas a encontrar con que ellos no pudieron encontrar reposo. Y aquellos mismos que rechazan la palabra de Dios no tienen reposo. Por eso a los cristianos nos juzgan de fanáticos, de religiosos, de ser hipócritas, porque pueden decir, ¿y tú cómo puedes ser feliz y mira la situación? Y mira, nada más estás esperando la oportunidad para protestar y para decir esto y para decir lo otro. La verdad es que el cristiano está siendo formado a través de la palabra de Dios para corregir su vida, para aprender a ser una mejor persona, para poder manifestar la Biblia como
condición de vida, como una experiencia de vida que te da la luz para saber la guía y el camino por el que debes de andar. Eso es la palabra de Dios. Bueno, regreso a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que te estaba diciendo. Por eso ahora que tuve este accidente en el dedo, con la sierra esta de carpintero, esta sierra de banco, que me llevé mi dedo, y ya les platicaba el domingo que me hice una abertura de más o menos 1/8 de pulgada, porque ese es el ancho de la sierra, y me lo hice de extremo a extremo. De este lado empezó a de este lado empezó, a este lado terminó, y entonces entró la sierra. Y la sierra no es como un cuchillo ni es como una espada, la sierra lleva dientes, y entonces los dientes van girando a una velocidad impresionante, y es una cuestión de segundos. Cuando mi dedo pasó, en un segundo ya me había rebanado el dedo. Y fue algo curioso porque cuando me doy cuenta que me corté, inmediatamente sujeto mi dedo para detener el sangrado, con la otra mano sujeto el dedo, para detener el sangrado, y mero delante de mis ojos me queda la herida. A mis ojos está está visible la herida que me acabo de hacer. Era un surco ahí que me hice, y alcancé a ver el hueso de mi dedo. Y les comento esto no para que se apaniquen ni se asusten, pero fueron segundos. Y entonces, fueron segundos porque después mi hijo le pedí unas gasas para poderme cubrir y poder ir al médico. Entonces, en lo que mi hijo traía las gasas, yo estaba viendo mi herida. El sangrado se detuvo, gracias a Dios, porque me estaba haciendo un torniquete con mi otra mano. Y entonces, en lo que mi hijo llega con las gasas, yo estoy viendo la herida, la tengo aquí frente a mis ojos. No había otra forma no quería alejarlo porque no podía hacerme presión, así es que lo tenía aquí frente a mis ojos, y podía ver la herida que me había hecho, y podía ver el hueso. Y entonces, era impresionante. O sea, en ese momento no estaba pensando, wow, qué bonito, wow, no. En ese momento estaba aguantando el dolor y soportando el dolor y tratando de contener la fuerza para no desmayarme o no caerme ahí y eso fuera peor el asunto. Así es que estaba sujetando mi dedo, y viendo la herida. Y en ese momento no pensaba otra cosa más que poder ir a que me atendieran y que me cosieran. Pero ya después, meditando, recordando lo que había visto, era impresionante ver las capas que había para poder llegar al hueso. Y poder ver el hueso que estaba ahí. De repente, cuando llego con la doctora que me cosió, me hizo ahí los puntos, me pregunta, me dice, ¿llegó al hueso? ¿Se lastimó el hueso? ¿Se partió el hueso? Le digo, no, está entero. A ver, me muevo el dedo. Y ya le muevo el dedo, ahí con mi herida y todo, le muevo el dedo. Ok, no se partió el hueso. Le digo, no, llegué a ver el hueso, pero no lo vi roto, o sea, no lo vi lastimado. Vi el huesito entero ahí. Dice, ok, entonces no se lastimó el hueso, no requiere otro tipo de cirugía. Y cuando oigo eso, que no requiere otro tipo de cirugía, me llama la atención porque ¿qué si me hubiera partido el hueso? ¿Qué si me hubiera llevado el hueso? ¿Qué tipo de cirugía hubiera requerido? ¿Qué era necesario hacerme? Y resulta que cuando el hueso queda expuesto, cuando el hueso se parte, necesita sellarse porque si no puede contaminarse lo que está dentro del hueso. Y entonces pueden venir otro tipo de infecciones. Si el hueso queda abierto, tiene que hacer un lavado del hueso, tienen que limpiar ahí. No sé, no soy médico, pero no se puede quedar contaminado y no se puede quedar abierto. El hueso tiene que buscarse la manera de pegarse para que pueda sellar el hueso. Los huesos pueden sellar por recuperación natural. Por eso las fracturas lo único que hacen es acomodarte el hueso y ponerte una férula o enyesarte para que el hueso por sí solo vuelva a sellar. Eso es parte de la bendita composición que Dios nos dio de podernos recuperar, de podernos regenerar. Es increíble, la verdad, el cuerpo humano es increíble.
Y pensar que es un asunto de evolución me parece de verdad que se requiere más fe que creer que un creador nos hizo. Nos hizo con esta capacidad de regenerarnos, esta capacidad de sanar, esta capacidad de que nuestro cuerpo se vaya reconstruyendo. Bueno, perdón, ya me estoy yendo por otro lado. Pero ya después de que me cosió, me puse a pensar en todo esto. Por eso les decía que aprendí una gran lección. Porque si esta sierra pudo llegar hasta el hueso, no penetró el hueso, bendito sea Dios, tengo huesos duros y creo que la sierra ya no alcanzó a partirme por completo, y bendito sea Dios que no fue mayor. Pero me encuentro con que la sierra hizo una herida en mi dedo que casi puede destruir mi hueso. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que la Biblia, que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es una palabra muerta, no es una palabra que está obsoleta, no es una palabra que pasó de moda, es una palabra viva, vigente. Aquello que está vivo está vigente, no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de término, no tiene vigencia, es permanente y continúa y continúa y continúa. Por eso a través de las generaciones y a través de las épocas y a través de los tiempos y a través de los siglos, la Biblia tiene vigencia y puedes leerla hoy y tener la misma importancia y puede tener el mismo peso que tuvo antes, que tuvo en el tiempo de Pablo, que tuvo en el tiempo de Moisés. Tiene la misma vigencia hoy porque está viva y algo que está vivo tiene la facultad de generar un impacto sobre aquello que lo rodea. Es eficaz, es decir, no tiene falla, no tiene un error o una contradicción, como dicen muchos. Es que se contradice, es que tiene contradicciones. No tiene contradicciones. La Biblia no tiene un error que pueda llevarte a pensar o a creer que ya perdió su eficacia, ya perdió su capacidad de ser verdad. No, de ninguna manera. La Biblia tiene la facultad de ser verdad y sigue siendo eficaz. Y esta es la parte que para mí genera una lección que dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Es más cortante que toda espada de 2 filos. Y esto me llama la atención porque si la sierra a un filo me pudo hacer lo que me hizo, ahora la espada, la palabra de Dios que tiene 2 filos, ¿qué efecto podría tener si tuviera 2 filos? ¿Qué efecto podría causar o provocar en nosotros si tiene este efecto de 2 filos? Es importante saber y tener presente que la Biblia no es solamente un mensaje divino para que sintamos bonito o para que sintamos paz en nuestro corazón. La palabra de Dios, cuando dice que es viva y eficaz, lo hace en un contexto de justicia divina. Es decir, como si fuese un poder judicial su palabra, donde la confrontación con tu existencia o la confrontación con tu manera de vivir tiene que ser juzgado en base a lo que está escrito en la Biblia. Quisiera decirte más acerca de la palabra de Dios y me gustaría decírtelo en la próxima transmisión. Pero hoy quiero dejarte con esto. No hemos terminado, el tiempo se me ha acabado, pero no hemos terminado. Pero me gustaría dejarte con esto y dejarte con una enseñanza que espero bendiga tu vida. Si tienes oportunidad de leer la Biblia y te sientes incómodo de leerla, no porque te aburra o porque te duermas o no la entiendas, sino porque al leerla te incomoda, te hace sentir incómodo, te hace decir, pero ¿por qué está diciendo esto? ¿Por qué dice que este tipo de actitud es incorrecta? ¿Por qué dice que esta forma de pensar es incorrecta? ¿Por qué dice que esta forma de actuar es incorrecta?
¿por qué a Dios no le agradó esto? ¿O por qué a Dios no le agradó aquello de esta persona, de la otra? ¿Por qué Dios está expresándose así? ¿Por qué dice que hay un juicio? ¿Por qué? Y te sientes un poco incómoda. Deja que la palabra de Dios te confronte. Te estás mirando al espejo. Y cuando te miras al espejo, seguramente serás confrontado. Te harás saber lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios quiere que tú hagas y quién quiere que tú seas. Por lo pronto, déjame decirte que la palabra de Dios es viva y es eficaz, que no tiene caducidad, que tiene vigencia, y es tan verdadera y tan efectiva que provocará un cambio en tu vida, tanto que te llevará a la santificación para mejorar tu existencia. Creo en eso, creo que será, y espero que la próxima transmisión podamos concluir este mensaje y espero que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar y espero de todo corazón que te tomes la oportunidad, que te des el tiempo para tomar la Biblia y leerla. Empieza por el Evangelio de Juan, empieza por Mateo, por Lucas, por Marcos, donde tú quieras. Empieza por Génesis si quieres, pero por favor empieza a leerla, empieza a leer la Biblia. Tómate el tiempo para leerla. ¿Cuánto tienes que leer? Lo que te guste. Ahora, ¿te gustan las historias épicas, las cosas así de aventura y todo? Pues lee el libro de los Reyes quizás, o lee el libro de Jonás, que es un libro cortito de 4 capítulos, que si los lees te van a encantar y va a ser así como si vieras una película. O lee Génesis si te gusta un poco la historia y las cosas épicas también. Lee, si te gusta más los consejos y la sabiduría, lee el libro de Proverbios. Si te gusta más la música, lee Salmos. Y te gusta más la poesía, lee Salmos o lee Cantares, es un libro poético maravilloso. Si te gusta el romance, lee Cantares. Lee lo que quieras, pero lee la Biblia. Ya te decía yo al principio que si quieres empezar una lectura cotidiana de la Biblia, empieza por el Evangelio de Juan. Pero si no quieres escuchar mi consejo y te gusta hacer lo que a ti te dé la gana, lee por donde quieras leer, pero lee la Biblia, por favor. Es el consejo que te puedo dejar el día de hoy. Y en la próxima transmisión, espero el próximo martes, ahora sí en martes, primeramente Dios, espero poder concluir este mensaje. Por lo pronto, déjame hacer una oración, que el Señor fortalezca tu fe, fortalezca tu vida y te permita encontrar en el Señor sabiduría, paz y gracia. Y que su palabra confronte tu vida. Padre, te doy muchas gracias por la vida de todos aquellos que escuchen este mensaje. Te pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo que ellos puedan experimentar favor, amor, gracia, poder. Y sobre todo, Señor, que al leer tu palabra sean confrontados para tener un entendimiento. Pero más, Señor, todavía, así como tú lo prometiste, que tu palabra los santifique. Y los santifique para la gloria de tu nombre. Gracias, bendito Dios, porque sé que tú lo harás y porque sé y creo que tu palabra será de gran bendición para todos ellos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendito seas por siempre. Amén y amén. Bueno, pues les envío saludos ya para despedirnos a Rafa. Rafa, gracias por esperarte hasta el final. Dios te bendiga, hermano. Un abrazo bien fuerte. Por aquí me parece que están viendo más el video, pero no alcanzo a ver quiénes son. Así es que saludaré por aquí a Cristi. Hermana Cristi, un abrazo fuerte. Esperemos que las cosas estén tomando un mejor camino, que las oraciones que estamos haciendo y ustedes están haciendo tengan resultados de bendición y fortaleza. Así es que, hermana Cristi, un abrazo bien fuerte. Elena, un abrazo fuerte. No sé si estás en el trabajo, Elena. Si estás por ahí, salúdame a todos. Si usted vacaciones. Gracias. A Pastor Saúl Lemus, si estás, pastor, por ahí, un abrazo bien fuerte. Que Dios te bendiga. Sean bendecidos siempre. Hermana Isabel García. Hermana Isabel, gracias por ver nuestros videos y por compartirlos. Ella es una de las que fielmente comparte nuestros videos. Le agradecemos muchísimo que lo haga y que comparta videos. Nos hace llegar a más gente y este mensaje es expandido a más y más personas. Gracias en verdad. Gracias a todos. Susi, un abrazo fuerte para todos. El Señor les bendiga. Sean bendecidos todos. Yo termino la transmisión aquí. Compartan el video. Denle like. Después lo subiremos a YouTube. Ahorita no está en YouTube, solamente en Facebook, pero después estará en YouTube para que ahí lo compartan también.
Un abrazo bien fuerte, Dios les bendiga. Gracias a todos, gracias en verdad por estar aquí, a los que están viendo en vivo, a los que lo verán después en las siguientes reproducciones de Facebook. A todos de verdad, a todos les agradecemos mucho. A los que no mencioné, pero sé que están viendo, porque aquí me aparecen muchos más que están viendo en vivo ahora, pero no me aparece quiénes son. Pero a todos ustedes de verdad, gracias, que el Señor les bendiga. Si no los menciono, discúlpenme, perdónenme, pero no sé quiénes son. De todas maneras, de corazón, Dios y les agradezco, y Dios sí sabe quiénes son. A todos ustedes los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, saludos y nos vemos en la próxima transmisión. El sábado no se la pierdan, tenemos entrevista en el programa de Vida de Fe y Café. Tenemos entrevista con el pastor Alberto Nova de Iguala Guerrero. Desde Iguala nos estaremos enlazando. Queremos entrevistarlo a él porque tiene un proyecto en la iglesia que me parece muy interesante, que vale la pena que comparta con todos ustedes, y sobre todo que ustedes sepan que hay gente joven, creyente en el Señor, que tiene proyectos interesantes, que están buscando expandir el reino de los cielos en la tierra, y que lo hacen de una manera no religiosa. Y a mí el pastor Alberto Mora es uno de aquellos que así lo hacen. Me está entrando una llamada por aquí. Así es que, perdón, por ahí estaba entrando una llamada, lo siento mucho, pero discúlpeme, así es que tengo que terminar. Nos vemos.